Buenos días, hermanos. El coro, canto bien, emocionada. ¿No? Entonces, si canto bien, vamos a aplaudir por el coro. ¿Sí? Muy bien. Creo que practicaban mucho, ¿no? Mucho tiempo. Después de la predicación, los domingos ellos trabajaban para ensayar y en la mañana llegaron temprano, creo, por eso está mejorando, ¿no? Poco a poco, ¿sí o no? Creo que no tienen acuerdo. Bueno, gracias, ¿no? Yo quiero que sigan aprendiendo más, ¿no? Practicando más, ¿no? En tiempo. Bueno, hoy también vamos a empezar con una oración, ¿sí? Bueno, vamos a orar juntos. Te damos muchas gracias, Padre Dios, quien está siempre con nosotros, ayudando, cuidando y guiando, y también aconsejando siempre. Sabemos bien que tú eres como protector de en toda nuestra vida, para que nosotros podamos llevar bien nuestra vida cristiana. Entonces, siempre queremos dar muchas gracias, pero más gran gracia es salvarnos del infierno eterno. Nosotros merecemos salir al infierno, pero por tu gran sacrificio, por tu gran gracia, nosotros ahora somos hijos celestiales. Entonces, hoy estamos aquí delante de tu palabra para alabar a tu nombre, también para glorificar tu santo nombre. Entonces, guíe nosotros y también, por favor, abre nuestros ojos para ver tu voluntad. También abre nuestros corazones para que podamos entender bien tu palabra. Porque por esto nosotros podemos llevar bien todos los días. Y también en este mundo tiene muchas tentaciones. Entonces siempre nos guía al mundo, pero nosotros tenemos un deseo a agradar a ti. Entonces, por favor, guíenos conforme a tu palabra de la Biblia. Y queremos seguir siempre aprendiendo tu palabra que nos da la fuerza. Entonces, necesitamos abrir nuestro corazón para que podamos grabar tu santa palabra en nuestro corazón. Guíenos. Y a veces nosotros también tenemos mucha aflicción. Y también en este mundo hay muchas almas perdidas. Las almas perdidas gimiendo y tienen mucha angustia por el dolor del pecado y por el problema del mundo. Entonces consuela a ellos que tienen problemas en su vida con tu palabra. Entonces nosotros queremos aprender más tu palabra, queremos escuchar tu voz. Entonces ayúdenos. Y desde mañana a martes habrá el seminario de célula 6. En ese tiempo creo que tú guiarás más tus almas perdidas para que puedan escuchar y puedan acercar a tu palabra, para que puedan entender bien tu palabra de la salvación. Entonces queremos apoyarlos y también queremos ayudarlos y asistirlos en esta semana. Guíenos. Hoy también gracias. Dejamos todo nuestro pensamiento y nuestra preocupación que tenemos en nuestra vida en tus manos poderosos.
Ayúdenos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien murió en la cruz para salvar a los pecadores como nosotros. Amén. Semana pasada hubo el seminario de la iglesia de Ecatepec. Como sabemos bien, la iglesia de Ecatepec un poco pequeña, ¿no? Una iglesia pequeña. Entonces, porque apenas no empezó, ¿no? Esta iglesia con los hermanos congregando. Entonces, yo quiero que oren por esta iglesia, ¿no? Ecatepec, para que pueda avanzar más, ¿no? Puedan caminar bien, trabajando y predicando más el evangelio. Entonces, por favor, oren por la iglesia de Ecatepec. También necesitamos orar, ¿no? Por nuestra iglesia, ¿sí o no? Nuestra iglesia hay que llenar más y hay que crecer más nuestra fe, la fe de los hermanos. Entonces, por favor, oren por todos, por la iglesia y por sí mismo, ¿no? Hoy también vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios, ¿no? Como durante 3 semanas estamos aprendiendo el tema de las cosas que deben aprender los cristianos. ¿Se me acuerdan? ¿Recuerdan? ¿Recuerden? Entonces, hoy también vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con este tema, las cosas que deben aprender los cristianos. Entonces, ¿ustedes ya memorizaron en su cabeza? ¿O en su corazón? En su corazón. Es más importante para llevar bien nuestra vida cristiana. ¿Somos cristianos o no? ¿Somos salvos o no? Algunos dicen que aún no. Pero sí creo que todos son salvos. Yo quiero que sean salvos todos, ¿no? Entonces, después de ser salvos, nosotros hay que llevar nuestra vida cristiana bien, ¿no? Agradando a Dios y glorificando el nombre de Dios, de Jehová. Y también hay que agradar a nuestro Señor siempre en toda nuestra vida. Es propósito de la vida cristiana, ¿no? De nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, para llevar bien nuestra vida cristiana hay que conocer bien, hay que saber bien las cosas que debemos aprender. Los cristianos, ¿cómo podemos llevar? ¿Con qué podemos llevar? Entonces, yo he predicado, explicado acerca de las cosas, ¿no? Entonces, número 1, nosotros obtenemos la fuerza por la inspiración de la palabra de Dios era primera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia fue escrito por la inspiración de Dios, ¿sí o no? Entonces, segunda, Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura, es decir, la Biblia, es inspirada por Dios. Por eso, si escuchen con la palabra de Dios, sería útil para enseñar, ¿sí? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Sí me explicó? Entonces, todos los cristianos deben llevar su vida cristiana inspirando por la palabra de Dios, ¿sí o no? Si no estamos inspirados por la palabra de Dios, nuestra vida cristiana no tendríamos la fuerza. Si no podemos tener la corrección del corazón por la palabra de Dios, no podríamos llevar nuestra vida cristiana correctamente, ¿no? Hemos escuchado, ¿sí o no? Entonces, nosotros debemos llevar con la palabra de Dios nuestra vida cristiana. Y número 2, debemos invertir siempre en las cosas más valiosas, como hemos escuchado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, al servir a la iglesia,
a servir a los hermanos es servir al Señor. ¿Sí me entiende? Entonces Mateo capítulo 25 de 34 hasta 40 está explicando sobre este tema. Entonces, servir a los hermanos de la iglesia es servir al Señor, ¿sí o no? Entonces, al servir a los hermanos podemos decir que está invirtiendo su tiempo, su vida en las cosas más valiosas, ¿sí o no? ¿Recuerden? ¿O tienen acuerdo también? ¿O no? Por favor, recuerden todos. Y número 3, no debemos criticar a los hermanos, ¿sí? En la iglesia. ¿Por qué? Los que critican a los hermanos están participando en las cosas más vanas que todos, ¿sí? Entonces, muchas partes de la Biblia dicen que no juzgue a los hermanos, no critiquen a los hermanos, ¿sí? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Así está confirmando que no podemos criticar a los hermanos, ¿sí? Es mejor reflexionar por sí mismo en su vida cristiana. Su vida tiene que reflexionar antes de, sin criticar a los hermanos, ¿sí? Ya, número 4, ¿qué es? Sea un cristiano que obra lo que escucha. Tiene que ser, ¿no? ¿Qué quiere decir? Deben ser obedientes. Deben llevar nuestra vida cristiana conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Aunque escuchen, oyen, pero no actúan, no obran. Es algo muy desobediente, ¿sí? Entonces, escuchen la palabra de Dios. Es necesario tener un corazón que queremos obedecer a la palabra de Dios que ha escuchado, ¿sí? Escuchado. Entonces, nosotros debemos ser un cristiano, un ser que oye y guarda a la palabra que hemos escuchado. No debemos ser un cristiano que solo tiene la boca viva, habla muchas veces la boca, sin embargo, no tiene nada de obra. Es mala cristiana. ¿Sí me entiende? Entonces, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, así dice. Entonces, yo quiero que sean un cristiano obediente en la palabra de Dios. Y quiero que sean un cristiano responsable de su propia palabra. Aunque hablan, dicen, no cumple su palabra, su testimonio, también es mala cristiana. ¿Sí me entiende? Se mire, en la comunión, en la congregación de los hermanos, siempre dan testimonio. Si yo quiero ser un cristiano mejor. Sin embargo, si no actúa, no sirve su testimonio delante de Dios, ¿sí o no? Entonces, nosotros debemos ser un cristiano responsable de su palabra. Sería mejor, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y también ahora aprendemos quinto de este tema. Nosotros debemos de cuidar acerca de lo que habla, ¿sí o no? Recuerden, no hay ninguna cosa que sea tan peligroso y destructivo que una lengua no entrenada. ¿Qué quiere decir? Tiene que controlar su boca y su palabra. Es necesario esforzarse, ¿no?, para hablar bien, ¿no? Entonces, Proverbios 15:28, vamos a buscar este versículo. Proverbios capítulo 15, versículo 28.
Proverbios capítulo 15, versículo 28. Proverbios capítulo 15, versículo 28. ¿Tienen? Leemos juntos. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo piensa para responder, así dice. Entonces, tenemos que esforzarnos para hablar bien. ¿Sí? Mire, la vida lingüística es el base para dar la medida de nuestra personalidad. ¿Están de acuerdo? ¿Acuerdos? La vida lingüística es el base para dar la medida de nuestra personalidad. ¿Sí? Por eso, San Mateo, vamos a buscar. San Mateo. San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 34, 35. 34 a 35. Enfrente, hacia adelante, aquí hay lugares. ¿Sí? 34 a 35. ¿Ya tienen? Leemos juntos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, ¿no? Este versículo dice que los fariseos son hijos de víboras. ¿Piensan que mala palabra? Aquí dice, los fariseos son hijos de víboras. O sea, que son hijos de diablo. Hijos de diablo. Ya. Eso refiere que ellos no pueden decir buenas palabras por medio de su boca, porque en sus corazones están llenos de las cosas pecaminosas. ¿Sí? La Biblia dice desde el principio, en el principio, el diablo y Satanás es mentiroso. Dice, ¿sí o no? Entonces aquí dice, ¿no? Saca malas palabras porque está lleno las palabras malas en el corazón. ¿Sí? Por eso dice que los impíos en sus palabras tienen el veneno de víboras. ¿Sí? Tiene veneno en sus palabras. ¿Sí? Por eso, Salmos capítulo 140, los impíos. Salmos 140. Salmo 140, versículo 3. Salmos 143. 143. Está en medio de la Biblia. Salmos. ¿Ya tienen? Ya. ¿Varones? Qué bueno, hoy responden muy bien. Ya. Lean 1, 2, 3.
Aquí dice 140 versículo 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Veneno, en su palabra tiene veneno. Los impíos hablan mal de la gente. Sale siempre mal las palabras de su corazón porque está depositado malas palabras como venenos en el corazón de los impíos. Así dice. ¿Sí? Igual, Santiago capítulo 3, versículo 8, también vamos a ver. Santiago capítulo 3, versículo 3 a 8. Santiago capítulo 3, 8. Santiago capítulo 3, versículo 8. Ya. Estamos gastando 2 domingos por la palabra que sale de nuestra boca, porque hay muchos problemas entre los hermanos, entre la gente, por nuestra mala palabra. Santiago 3, versículo 8. Santiago capítulo 3, versículo 8. ¿Tienen? Ya yo lo leo. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Este versículo están diciendo que está lleno de maldad y el veneno hasta puede usar como un objeto para matar a una persona. ¿Sí me entiende? Porque en su palabra tiene veneno mortal, dice. Mire aquí, con una boca alaba y maldice. Por una boca. O sea, con una misma boca alaba a Dios, pero también maldice al hombre que fue creado por Dios. ¿Sí? Es como un fuente que da agua amargo y dulce. ¿Es posible? No es posible. Sin embargo, de nuestra boca sale bendición y maldición. Por una boca. Alaba a Dios, alaba a la iglesia, pero maldice al hombre que fue creado por Dios. ¿Es buena? No. Entonces, este versículo está diciendo, aquí dice que nuestro corazón es como una bodega que guarda los tesoros. Pero depende qué es lo que va a estar guardando allí, que va a ser una bodega de tesoro o de basura. ¿Sí me entiende? Es decir, que podamos sacar las cosas por lo que está en el corazón. ¿Sí? Es decir, que los fariseos y saduceos salen malas acciones y malas palabras porque ellos depositaron las cosas malas en sus corazones de ellos. Como así nuestras palabras son los bases para dar la medida de nuestra personalidad. Por su palabra podemos entender bien, saber bien a estas personas. Por nuestra palabra, ¿no? Entonces, ¿saben qué es lo que dice la Biblia de cómo es mostrar la piedad? ¿Sabe? Es la vida lingüística. Es la vida lingüística. ¿Sí? Es la Biblia dice
que saca de la boca lo que está en su corazón. Como dijo la Biblia, hemos escuchado, hemos aprendido. ¿Sí? Los buenos sacan las cosas buenas de donde ahorraron, y los malos sacan las cosas malas de donde están depositados. ¿Sí o no? Por lo tanto, la palabra es una medida y o forma que podemos conocer a sus vidas. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me explico? Por eso Santiago testificó que un cristiano piadoso es el que entrena y refrena bien su lengua, dice. Santiago, vamos a ver, Santiago 1:26. Primera, Santiago, capítulo 1, versículo 26. Santiago, capítulo 1, versículo 26. ¿Ya tienen? Sí. ¿Hermanas? Sí. Mejor. Lean 1, 2, 3. Gracias. Aquí dice, si alguno es creer religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces aquí dice que tenga freno de su lengua. ¿Qué quiere decir? Controla su lengua. Lleva bien su vida lingüística. En un coche no tiene freno, ¿qué pasaría? Accidente, problema. También, si no tiene frena de nuestra lengua, ¿qué pasaría? Traerá muchos problemas, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, que la lenguaje es la cara interior del hombre, ¿sí o no? Sí, podemos decir. ¿Sí? Podemos saber su carácter, su nivel y su personalidad de ese hombre al ver su palabra. Ya. Mire, los niños utilizan las palabras como niños, ¿sí o no? ¿Sí o no? Como niño, habla como niño, actúan como niños. Los adultos también igual, ¿sí o no? Cuando vean su palabra, podemos saber bien a esta persona. ¿Sí? O sea, que muestren sus niveles en sus palabras, por sus palabras. Da su medida de la personalidad. ¿Sí? La palabra del hombre. ¿Sí me entiende? Miren, hermanos, si se volca un bote de agua limpio, saldrá agua limpia, ¿sí o no? Es obvio. Si se volca una jarra de miel, ¿qué sale? Bien, responde muy bien. ¿Sí? Pero en un bote de agua sucio, ¿qué saldrá? ¿Qué saldría? El agua sucia. Sucio. ¿Sí? Mire, lo que hay en su corazón sale por su boca. Por lo tanto, nosotros, al momento de hablar, deberemos de cuidar y esforzarnos de decir las palabras buenas, hermosas y de agradecimientos. ¿Sí? Nosotros, como cristianos, debemos de esforzarnos para llevar bien la vida lingüística. El apóstol Pablo nos aconsejó que sea, sea su palabra como sal que sazona a la comida. Sazona, ¿sí? Colosenses capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver. Colosenses. Capítulo 4, 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Tienen?
6, leemos juntos. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí? ¿Sí se entiende este versículo? ¿Sí o no? Sí. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo sal? ¿Qué tiene funciones en sal? Trae sabores, ¿sí o no? Igual nuestra palabra debe ser como sal, que trae sabores, como dulzura. Nosotros debemos llevar nuestra vida lingüística siendo como este versículo. Si nuestro interior parece al Señor Jesús, obviamente la vida lingüística sería igual como Él, ¿sí o no? Es verdad, nuestra vida lingüística tendría el aroma de Cristo, como digo la Biblia. Apóstol Pablo dijo así, todos los hermanos salvos son las cartas de Cristo. Somos cartas de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, en una carta de alguien que amas, se esforzaría a escribir bien, se esforzaría a poner buenas palabras, graciosas y hermosas, ¿sí o no? Quieren tener esas palabras hermosas en su carta, ¿sí o no? Porque lo ama. Así como te amo, y también estimados, ¿sí? Entonces, somos cartas de Cristo Jesús. Por lo tanto, siempre debemos esforzarnos de hablar como Cristo. Es necesario tener dulzura en su palabra, ¿sí o no? No debe hablar fuerte con la gente, con los hermanos, porque somos cartas de Cristo, ¿sí? Para que nosotros podamos decir bien. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver. 2 Corintios 3, versículo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 3. ¿Sí tienen? ¿Sí tienen? Ya. Leemos como una voz. Como una voz. 1, 2, 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Sale de su boca lo que está en el corazón, ¿sí o no? Si no tiene en el corazón, no sale estas palabras. ¿Sí? Entonces, por medio de nosotros deberían de ser testificado y predicado el Evangelio, porque la palabra del Evangelio más hermoso, ¿sí o no? Entonces, eso cumple por medio de llevar buena vida lingüística. ¿Sí? Salmo 140, versículo 2, 3. Los cuales maquinan malas en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua, como la serpiente veneno de áspid, ahí debajo de sus labios. Selah. Así dice. Como serpientes que tienen veneno mortal debajo de los labios sale.
Entonces, por ejemplo, si una persona está acostada y escupe hacia arriba, ¿a dónde caería? ¿A dónde caería? A su cara, ¿sí o no? ¿Cómo esto? Si hablamos malas palabras sucias, tendríamos un resultado que ensucia a sí mismo por medio de su palabra sucia y mala, ¿sí o no? Es verdad, ¿eh? Cae a su cara, regresa a sí mismo. Si habla mala palabra, esta palabra está ensuciando su cuerpo. Igual. ¿Sí? Por ejemplo, había una persona que estaba esperando un transporte y al final llegó el micro. Pero viendo el micro era muy sucio y parecía como una chatarra. Y era como sardinas en lata. Pero aunque no le parecía bien, inevitablemente él debía subir al auto. ¿Sí? Pero el chofer estaba esperando más para que suban más personas, ¿no? Entonces, esa persona, quien estaba esperando, no le gustaba y tampoco se movía este autobús. Entonces, él estaba muy enojado y gritó al chofer: ¿por qué no avanza ese camión guajolotero? Así dice. Ya mire, entonces el chofer también estaba enojado. Respondió a él así: necesito que llene guajoloteros para avanzar. Él fue guajolotero. ¿Sí? Entonces, miren, hermanos, fíjense. Por su palabra, de repente, él fue como guajolotero. Por su palabra, fue ensuciado su cuerpo. Por su palabra. O sea, nosotros también, nosotros. Entonces, por lo tanto, traemos un resultado que ensucia a nuestro cuerpo por nuestra palabra. ¿Sí me entiende? Entonces debemos cuidar mucho nuestra boca, nuestra palabra. Hay que esforzarnos para hablar bien, con todos, ¿sí? A veces nosotros tenemos errores de nuestra palabra, ¿sí o no? A veces, no siempre, pero a veces. Nos enojamos rápido por haber llegado a una situación difícil y que da coraje. Por eso habla rápido y fuerte con las personas, ¿sí? Así no, te voy a matar. Sale muchas veces esta palabra de nuestra boca. No te voy a perdonar a ti. ¿Por qué? Dios nos perdonó todo. Éramos dignos de ir al infierno, pero Dios nos perdonó. Pero por llegar a una situación mala, de repente y rápido hablan así: no te voy a perdonar a ti. Y también a veces salen malas palabras, ¿no? Necio, tonto, bobo, y te odio, y salte. Fuertemente. Y más los hermanos, como cristianos, dicen esta en nuestra iglesia. A veces los hermanos dicen, cuando un hermano, una hermana lleva mal, ¿qué dice? ¿En verdad tú eres salvo? ¿Usted sabe bien que los hermanos son salvos o no son salvos? No sabemos. No. Sin embargo, sale esta palabra de repente y rápido. No aguanta. Es necesario mucho cuidado de esta palabra. ¿Tú eres salvo? ¿Tú eres salva? ¿Tú eres cristiano? No, hermanos. Oren solamente. Por eso, después
después traemos mucho problema. Si tolera un poco tiempo, soluciona por sí mismo, ¿sí o no? Enojamos. Por eso trae más problemas, más grande, por enojarse. Pero no aguantamos ese tramo y por eso traemos más problemas, más grandes. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? ¿Ustedes cómo piensan? ¿Cómo llevan su vida lingüística? ¿Llevan bien? ¿Están llevando bien? ¿Habla bien? Trata bien a los hermanos con buenas palabras, dulces, amables con los hermanos, con todos hermanos, con todos. Sí. Su palabra siempre trae problemas. Cuando hablen mal con los hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios, vamos a ver, Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. ¿Sí tiene? Efesios capítulo 4, versículo 29. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien quiere leer? Bueno, hermana Yasmín, por favor. Gracias. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Así dice. Ya. Podemos estar en acuerdo, ¿sí o no? De este versículo. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Pero a veces nosotros equivocamos, ¿no? Tenemos errores de nuestra palabra por enojarse. Si alguien me molesta, siempre tenemos esta situación, ¿no? Para llevar nuestra vida, tenemos que tener relacionado con la gente. Sin embargo, nosotros hablamos mal. Hay que llevar bien nuestra vida con todos. Entonces aquí dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos responder bien, pensando más, para que no tengamos problemas con nadie. Con nadie. Es necesario cuidar mucho nuestra boca, nuestra palabra. Piénsenlo. Cuando hablamos mal, la gente que está escuchando de nuestra palabra, ¿cómo siente? ¿Qué siente? Es necesario. En mi caso también, tengo muchos errores en mi vida con mis hijos, con mi esposa. ¿Por qué? Lleva más tiempo con ellos, ¿sí o no? Por eso tiene más problemas, más errores con ellos. Más fácil enojar, más fácil gritar con mi esposa y con mis hijos. Puede tener más problemas con la que está viviendo más cerca de mi vida, de nuestra vida. Delante de los hermanos en la iglesia también. Ya nosotros tenemos que llevar para siempre con nuestros hermanos de la iglesia, ¿sí o no? Aquí en la tierra, no sé cuándo Dios nos permite este tiempo. En esta tierra nosotros tenemos que llevar bien con nuestros hermanos. Por esta forma de vivir, también en el cielo podríamos llevar muy bien con ellos. Para siempre. ¿Sí me explico? Entonces aquí dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, de nuestra boca.
no quiero que los hermanos tengan problemas por sus palabras. Es mejor, da buenas palabras entre los hermanos, amables, más, ¿sí? Te ama, te quiero mucho. Cuando llegué aquí en México, algunas hermanas de Ciutlán me dijeron, te quiero mucho. Entonces yo sentí muy bien, ¿sí o no? Y mal entendimiento. Que ellas me aman, realmente. Pero buenas palabras, amables, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es verdad. Tú eres guapo, también está bien. Tú eres guapa, también. Las hermanas le gustan de esta palabra, ¿no? Esta flaquita. ¿Es mejor, sí o no? Es mejor. Con el corazón, por favor. Con el corazón. Ya, mire, podemos entender bien. Nuestra palabra sería un fundamento del juicio de Dios también, como digo la Biblia. Por eso nosotros debemos cuidar mucho nuestra boca. Para abrir nuestra boca, debe pensar mucho. Porque mi palabra sería un fundamento del juicio de Dios. ¿Sabe? Dios recuerda toda mi palabra, también toda mi acción, toda mi obra. Él guarda siempre. Mi palabra también sería un fundamento. Por mi palabra sería juzgado de Dios, por Dios. Mire, San Mateo capítulo 12, vamos a ver. San Mateo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 36, versículo 37. San Mateo capítulo 12, versículo 36, versículo 37. ¿Se tiene? ¿Y quién quiere leer este versículo? Hermano, perdón. Está bien, Luisa. Sí, mire, gracias hermana. Aquí dice, Mateo 12, 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. En el día del juicio, darán. Dice, exactamente Dios va a juzgar toda mi palabra. Toda nuestra palabra, ¿sí o no? Como digo aquí dice, entonces, por propia palabra, por misma palabra, recibirá el juicio de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Es verdad. Ya, hermanos, nosotros, no importa, los jóvenes, adultos, abuelitos, es necesario guardar mucho nuestra boca, nuestra palabra. Ya, este texto está confirmando que vendría sin falta el día de Dios. Va a juzgar a la gente por todas las palabras que habían sacado de su boca. Todos deben de tener responsabilidad de su palabra que han dicho en toda su vida. Tendrían
responsabilidad de sus bocas, de sus palabras, delante de Dios. Trae muchos problemas de su boca. Algunos hermanos no vienen a la iglesia porque la gente, los hermanos, dicen mal de estas personas. ¿Quieren perder unos hermanos? No, hermanos. Dios ama mucho a los hermanos, a los cristianos. No hablan fácilmente. Sí. Hermanos, vamos a cuidar mucho nuestra boca, nuestras palabras, para que no tengan problemas entre los hermanos. Dios no quiere perder ni unos hermanos. Yo tampoco. Sí. Nosotros sabemos muy bien, ¿no? Todas nuestras palabras malas, sucias y groserías son las que nos hacen ir al infierno, ¿sí o no? Aprendemos. Son las palabras que vienen del diablo, dice en la Biblia. San Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así dice el infierno. Sale del diablo toda la palabra mala, sucia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, en el infierno. Malas palabras vienen ¿de quién? Del diablo, de Satanás. El texto, San Mateo capítulo 12, versículo 36, versículos 37 dice: es palabra advierte y avisa a los fariseos que insultan y calumnian a Jesús. Estas palabras de fariseos. ¿Sí? O sea, que ellos que insultaban y calumniaban a Jesús serán echados al infierno. Así nosotros ya sabemos muy bien. Nuestras palabras malas, ensucias, vienen del diablo, de Satanás. Pero nosotros estamos ocupándola, utilizándola. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Son hijos de Dios, sí o no? ¿Son cristianos? ¿Son santos? ¿Cómo podemos utilizar la palabra malas, ensucias? No podemos. En verdad, no podemos. Pero nosotros siempre estamos utilizándola. ¿Sí? Al contrario, las palabras de los cristianos que alaban y cantan para alzar al hombre de Dios y comparten la palabra de Dios, llegaría el día de la recompensa, el día del juicio del premio. El coro de nuestra iglesia también tendrá muchos frutos de sus labios. Es dulzura, ¿sí o no? O sea, nosotros también, en este día, vamos a comer el fruto de labios, del labio. En este día, que alabamos a Dios, compartíamos la palabra del Evangelio, es frutos, comeremos. ¿Sí me entiende? Es verdad. Este día, llegará este día pronto, como dijo la Biblia. Hebreos 13:15, leemos, vamos a buscar. Hebreos 13:15. Hebreos capítulo 13:15. Hebreos
13:15. ¿Tiene? A los que están atrás pueden tomar asiento hacia adelante, por favor. ¿13:15? 13:15, ¿tiene? Leemos juntos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así dice, frutos de labios. En este día comeremos el fruto de alabanza, de cantar, de alabar a Dios. ¿Ustedes qué quieren? ¿Quieren comer el fruto dulzura? Cuando vayamos delante de Dios en este día, ¿no quieren comer el fruto dulzura, dulce? Sí, nosotros, ¿no? Por su palabra, por sus labios. Los hermanos amados, recuerden esta verdad, que están grabando todas nuestras palabras en el grabador celestial, sin falta y eterno. Ni una palabra de nosotros faltará en este día. Porque la Biblia dice, también nosotros confesaremos toda mi palabra, de toda nuestra obra. Por eso, oren para no hablar malas palabras a los que faltan de respeto y de urbanidades que hablan mal de nosotros. ¿Sí? Porque todas estas palabras también van a ser juzgados por Dios sin falta, diariamente. Entonces nuestra vida también debe de ser una vida que cuida mucha nuestra boca diariamente. No debemos hacer las palabras impaciente, vana y la que juzga y promesas vanas en nuestra vida. ¿Sí me entiende? Al decir siempre, digan con mucho cuidado, distinguiéndose las palabras buenas y las palabras agradecidas. ¿Sí me entiende? Esfuerce de hablar necesaria para la edificación y para dar gracia a los oyentes. ¿Sí? Aquí, Proverbios capítulo 12, versículo 19 dice, el labio verás, permanecerá para siempre. Mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Sí? O sea, el labio verás, permanecerá para siempre. ¿Qué quiere decir? Será un fruto dulce para siempre. Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma. Dice así. ¿Sí me entiende? Entonces, el predicador, el libro Eclesiastes nos advirtió así. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tomo placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Toda mi acción será juzgada por Dios. Toda mi palabra también será juzgada por Dios.
¿sí o no? También el pensamiento de nosotros también será juzgados por Dios. ¿Sí o no? Sí. Hablar es un derecho y privilegio solo para los hombres que tienen la imagen de Dios. Pero si la utilizamos fácil, como nos parecemos, este derecho y privilegio puede ser una infelicidad que trae una desgracia eterna. Dios está dando buena oportunidad para la gente que quiere escuchar, pero por mala palabra de los hermanos que están congregando en la iglesia, puede alejar de la iglesia, puede alejar de Dios. Entonces, nuestra mala palabra puede traer, ¿sí?, una infelicidad que trae una desgracia eterna. Mire, hermanos, la palabra es una de las cosas más fáciles de encontrar y decir. Aparte, aunque no aprenden bien, puede hablar como las parezca. ¿Sí me entiende? Pero es igual de una de las cosas que debemos cuidar y valorar en nuestra vida. Vamos a aplaudir 3 veces. 2 veces. Párense por favor. Párense. Por favor, todos. Abuelitos que no pueden pararse fácil, está bien. Párense. Ya, así, sígueme. Y arriba, abajo, más atrás. Ya, vamos. Ya vamos a dar masaje al lado de izquierda. Izquierda, da masaje, por favor. Más fuerte. Y a la derecha, por favor. Bueno. Ya vamos a gritar, ¿sí? Ya vamos a gritar más fuerte, ¿sí? ¿Cómo? Oh Dios. Ya. ¿Por qué siente? Por favor, párense. Ya gritamos fuerte. Dios. Bueno, por favor, se siente. ¿Vinieron a dormir, hermanos? Aquí no tenemos cama. Bueno, hermanos. ¿Gritaron, no? ¿Sí o no? ¿Sacaron algunos enojos que tienen en su corazón? ¿Solucionaron? Bueno, gracias. O mire, hermanos, nuestra palabra la palabra es una de las cosas más fáciles de encontrar y decir. Aparte, aunque no aprenden bien, puede hablar como les parezca, ¿no? ¿Sí o no? Aunque no aprendemos, no fueron a la escuela, pueden hablar bien, ¿sí o no? Su idioma, ¿sí o no? Así. Pero es igual de una de las cosas que debemos cuidar nuestra palabra. Porque nuestra palabra trae muchos problemas. Pelea por nuestra palabra. Entonces piénsenlo mucho para hablar. Algunos hermanos, ¿no? Antes les expliqué una vez, ¿no?
Están comiendo en la iglesia, una hermana dice, esa comida es indígena. ¿Es bueno? No, hermanos. Sin pensar, hablamos. Por eso traemos muchos problemas entre los hermanos. Es mejor palabra de gracia, palabra de agradecimiento. Siempre hablamos. ¿Sí? Favor de no olvidar de esta verdad, que la vida y la muerte de alguien puede variar por medio de una punta de lengua. No olvide. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Vamos a buscar. Proverbios capítulo 18, 21. Versículo 21. ¿Tienen? Proverbios capítulo 18, versículo 21. Leemos juntos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Es verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La vida y la muerte de alguien puede variar por medio de una punta de nuestra lengua, por nuestra palabra. ¿Sí? Entonces, yo quiero que lleven bien sus vidas lingüísticas. ¿Sí o no? Lenguaje. ¿Pueden o no? Entonces, vamos a esforzarnos que no vamos a tener problemas entre los hermanos por nuestra palabra, por nuestra lengua. ¿Sí me explicó? ¿Solamente en la iglesia? También afuera. Toda mi vida tiene que ser como lo que estamos aprendiendo. ¿Sí o no? Los jóvenes utilizan más fácil las palabras malas, ensucias. Los jóvenes, porque adultos ya como fueron educados, ¿sí? De sus padres, no hablen mal. ¿Sí o no? Pero los jóvenes ahora, por inventar como nuevas palabras, hablan mal, hablan groserías, fácilmente. Aquí en la iglesia hablan bien, pero afuera hablan mal. ¿Sí? ¿Es bueno? No. Hermanos, aquí afuera igual, tiene que ser igual su vida cristiana. Pero nosotros tenemos muchos errores más. ¿En dónde? ¿En dónde? En el hogar de nuestra casa. En el hogar también hay que llevar bien su vida lenguaje y su vida lingüística. ¿Se me explicó? Entonces, hoy nos aprendemos sobre las cosas que deben de aprender los cristianos. ¿Cuántos temas aprendemos? 5, 5. Es 4, es 5. ¿Sí o no? Entonces recuerden, por favor, hermanos. ¿Sí? Próximo domingo también voy a preguntar a ustedes si están recordando o no. ¿Sí? Mire, ahora nosotros estamos construyendo. ¿Sí o no? Usted no conoce, Los hermanos no conocen. ¿No saben? Así. 1/3 conoce y 2/3 no conoce. Hermanos, es un trabajo muy hermoso en nuestra vida cristiana.
para construir un templo de Dios. Entonces el rey David él también iba a construir fuertemente, tenía un deseo en su corazón: yo quiero construir un templo de Dios, sería casa de Dios. Entonces, por favor, permíteme, yo quiero construir un templo. Pero ¿sabe? Dios no le permitió a construir, porque tú derramas mucha sangre, por la guerra. Por eso Dios no le permitió. No, tú no. Entonces, tu hijo va a construir. Pero ¿sabe? El David tenía gran deseo en su corazón: por favor, Dios, Jehová, por favor, ¿sí? Deme permiso, yo quiero. Entonces nunca dio permiso. Entonces el rey David preparó las materiales. ¿Saben materiales? Para construir el templo. O sea, nosotros, miren, yo quiero que tengan este deseo, ¿no? No sé, nunca yo he predicado sobre estas palabras, ¿no? Pero yo tengo deseo, quiero construir bien el templo. Yo quiero que ustedes estén bien en el templo de Dios. Aquí falta lugares, ¿sí me entiende? Falta lugares. También aquí también está lleno. Es necesario un más gran espacio. También yo quiero que estén como cómodamente en la iglesia. Y también yo no quiero que gasten más dinero para pagar de renta. Estamos perdiendo muchos dineros. Este dinero tal vez, ojalá, podamos gastar por el Evangelio. ¿Sí me entiende? Para predicar el Evangelio con la gente. Compartemos la palabra del Evangelio. Pero estamos perdiendo este dinero. Por eso estamos construyendo. Entonces, algunos hermanos están depositando en cada semana. Algunos 50, algunos 500, algunos 10, algunos 1 peso. Entonces estamos como construyendo, ¿sí? Y también alguien ofrendó una gran cantidad de dinero. Por eso estamos construyendo. Pero nosotros calculamos para construir este templo, pero falta mucho dinero. Después no voy no sé, si Dios me permite, voy a explicar más. Pero hoy yo quiero compartir de este corazón, que yo quiero construir el templo. Nunca les pedí dinero a ustedes, con su corazón. ¿Alguien escuchaba de esta palabra? Que tú tienes que ofrendar, tú tienes que diezmar. ¿Escucharon? A veces no, nunca, en nuestra iglesia no. Pero hoy yo quiero compartir este deseo, ese corazón, que comparten con el corazón. No importa, 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, no importa. Comparte juntos. Y también una cosa más, para preparar materiales, ahora falta materiales, como un bulto de cementos, como kilogramos de fierro, 1 kilogramos de arena, falta, ¿sí? ¿Ustedes piensan que yo tengo mucho dinero? Sí, Pastor Gallet, guapo y se veste muy bien. Entonces él tiene mucho dinero. Entonces ahora él está construyendo solo. ¿Así piensan ustedes? Hermanos, no. Yo no tengo dinero. Mi vida también. Ahora los hermanos de Corea están ayudando. Entonces yo también estoy gastando muy bien el dinero.
¿Quién tiene que construir este templo? ¿Un coreano? No, hermanos, ustedes. ¿No quieren tener un templo mejor? ¿No gastando dinero? Entonces, por favor, hermanos, deciden en su corazón. Deciden en su corazón. ¿Sí? Yo voy a ofrendar un bulto de cemento o 1 kilogramo de hierro. Está bien, deciden. Por favor, comparten, apoyen a cumplir este templo. Si no quieren, muy caro un bulto de cemento, muy caro. Hermanos, vamos a compartir el corazón, mismo corazón. Vamos a tener un sentir, mismo sentir, a construir. Y también muchos no fueron al templo, al terreno. Muchos no. Solo unos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Es templo de Pastor Galé? No, hermanos. Está bien. 1 kilogramo de arena, 1 kilogramo de como barea, no importa. Dios quiere el corazón, ¿sí o no? Por favor, hermanos, mire, vamos a ver. Crónicas. Primera Crónicas 22. Primera Crónicas capítulo 22. 2. Primera Crónicas capítulo 22, versículo 2. ¿Se tiene? Primera Crónicas capítulo 22, versículo 2. Leemos juntos. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Dice, piedras para edificar la casa de Dios. David, el rey David mandó a sus hermanos, a su pueblo, hasta a los gentiles, extranjeros, para preparar materiales. 3. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y las juntaras, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta. Aquí dice, madera, clavos, hierros. Prepararon. También, hermanos, ahora estamos construyendo el templo de Dios, pero falta materiales. Entonces yo les estoy pidiendo a ustedes. Queremos terminar bien, pero falta materiales. Entonces ustedes pueden traer materiales. ¿Sí me entiende? Un bulto de cemento, 1 kilogramo de arena, 1 kilogramo de gravas, 1 kilogramo de, no sé, block, cementos, por favor. Como aquí, como David preparó para el templo de Salomón. Por eso lo utilizaba muy bien. Entonces Salomón construyó muy bien, ¿o no? Era muy hermoso. Más del mundo. De nosotros también. Ahora nosotros, falta materiales. Por favor. Yo quiero que deciden con todo su corazón. ¿Sí me entiende? Por eso, alguien si quieren, digan a hermano David, yo quiero comprar un bulto de cemento, 1 kilogramo de arena, 1 kilogramo de arena y clavos, también está bien, como alambre también, 1 kilogramo de alambre, ese más falta, y también clavos. ¿Sí me entiende? ¿No tiene ese deseo? ¿No tiene? Pero ¿por qué pocas? ¿No tienen, hermanos? Por favor, hermanos, ¿sí? Nosotros
recuerden que estamos construyendo el templo de ¿quién? De Dios. Ahora ven como estoy mirando que solamente como 4 o 5 hermanos para ellos están construyendo. Y también compartimos nuestro tiempo y nuestro como carne para estar juntos con los hermanos. ¿Sí me explico? Es mejor con perdón. Hermano Juan, ¿puede explicar sobre esta situación de construcción? Porque él está más como en el terreno, por eso, por favor. Y después de él vamos a orar y terminamos con una alabanza. Bueno, hermanos, buenas tardes, hermanos. Bueno, como ustedes tienen ahora el conocimiento de que se está construyendo el edificio que va a ser para nuestra iglesia. Sinceramente, bueno, como ustedes saben, no sé si han visto la maqueta que está en la oficina del pastor. Bajo nuestro deseo es construir todo tal como está en la maqueta. Pero sinceramente, pues el dinero que se ha obtenido no alcanza para poder construir ni un siquiera primer piso, hermanos, ya que los materiales, el acero ha incrementado demasiado y la verdad, pues ahorita el mayor apoyo que tenemos es de los hermanos de Corea, hermanos. Pero de todo esto yo puedo ver que el pastor se aflige, se preocupa mucho. Pero dentro de nuestra fe, pues nosotros le ayudamos, queremos compartir que Dios va a proveer para poder construir el edificio. Es natural, ¿verdad?, que nuestro pastor sienta todo este peso, pero algo que también pues yo admiro de que él desea que cada uno de nosotros podamos estar en un mejor lugar, podamos estar pues bien. Yo le daba testimonio a pastor antes en la iglesia donde íbamos, donde yo empecé a caminar en la iglesia. Era un lugar, hermanos, como la mitad, un poco menos de pero cuando yo llegué, el terreno era de láminas de cartón, pero lamentablemente era pues muy en mal estado. Cuando llovía, nos teníamos que hacer bolitas para donde estaban las láminas, pues más o menos, para que no nos mojáramos. De esa forma, pues nos vimos en la necesidad, juntamente con otros hermanos, para empezar a planear. Y bueno, pues tuvieron ese corazón para poder edificar y hacer ya un lugar bien. Es más pequeño, hermanos, pero ¿cómo lo hicimos? Yo le comentaba a pastor, y como él dice, ¿no?, es el sentir de cada uno de ustedes, hermanos. Como les decía, ahora los materiales son muy caros, más el acero, que ha incrementado bastante, hermanos. Una tonelada de varilla le cuesta 21,500 pesos y acaba de incrementar a 23,000 pesos. La tonelada de cemento estaba a 2,700, está a 3,400 pesos, hermanos. Entonces, más o menos, cuando hicimos el cálculo de la construcción, al deseo de lo que quería el pastor y la ayuda de los hermanos, pues hicimos un balance de que cuando nos cotizaron era de 1,750,000 solamente la mano de obra, hermanos, solamente la mano de obra, comprando nosotros todos los materiales. Entonces viene ascendiendo más o menos a unos 5 millones de pesos, terminando bien el tramo que el pastor quería. Por eso nuestro pastor se preocupa, hermanos. Pero ahora pues queremos hacer una invitación, hermanos. Como decía pastor, no lo digo muy abiertamente, ¿verdad? Pero le decía pastor, en esa iglesia, aunque no tenía yo la seguridad de mi salvación,
Y aunque mi pastor en ese tiempo nos enseñaba que si no predicábamos, aunque sea que si viniera Dios, nos encontrara construyendo su iglesia. Él hasta el día de hoy tiene ese pensamiento, hermanos, que el trabajar en una iglesia es edificar el edificio. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que la iglesia es el grupo de los salvos, ¿verdad? Esa es la iglesia. Entonces, si el Señor viene, quiere encontrarnos a cada uno de nosotros, predicar el evangelio, que la iglesia crezca de almas salvas, ¿verdad? Pero en aquel lugar me enseñaron que el trabajar por la iglesia es edificar el edificio. Pero bueno, así han sido enseñados, pero ahora es mucho más mejor para nosotros, ¿verdad?, que es un lugar para que todos podamos escuchar más la palabra de Dios, más almas sean salvas y también podamos estar más cómodos en ese lugar, ¿verdad, hermanos? Es por eso que, bueno, pues en la forma que nosotros trabajamos allá, yo le comentaba a Pastor, pero él decía, no, hermano, como ustedes lo acaban de escuchar, él no quiere forzar a nadie, no, sino que es un sentir de cada uno de nosotros, y creo que eso es lo más sabio. Solamente lo que voy a hablar, hermanos, perdónenme si sea correcto o es mi emoción, pero yo no quiero que ustedes tomen mi emoción. Creo que más sabio lo que dice Pastor, ¿verdad? En aquel lugar, hermanos, cuando empezamos nosotros a decidir ya para poder construir ese lugar, se hizo una invitación a todos los oyentes, todos los hermanos que en aquel tiempo iban, y la invitación fue así, hermanos, que necesitábamos, como dijo Pastor, que arena, grava, cemento, anillos. La invitación fue esto así para los hermanos. Que cada uno de nosotros sí sintiera en su corazón, no es forzoso, hermanos, no es como algo que ustedes puedan tomar, sino es una invitación. Y yo le comentaba al pastor que así lo hicimos nosotros, que en aquel tiempo lo hicimos de que cada uno de los oyentes, hermanos, que sintieran en su corazón participar en poder dar para poder seguir construyendo, lo podían hacer, como por decir, algunos hermanos que quieran poner, ejemplo, un bulto de cemento, o 5 kilos de clavo, o 10 kilos de alambre, o a completar entre varios hermanos para 1 tonelada de varilla. Los materiales que se están necesitando, lo que es block y arena, grava. Si hay alguno de ustedes que quisiera, hermano, participar, bueno, pues como ustedes saben, ¿verdad?, es para el edificio, para poder predicar más el evangelio y más las almas. Entonces, como dice Pastor, si alguno de ustedes, hermanos, quiere participar de esa forma, puede acercarse con el hermano David, puede allí usted decir, hermano, yo puedo ayudar con un bulto de cemento, o con 10 kilos de alambre, o con un carro de arena, así, hermanos, pero es en el sentir de ustedes, hermanos, ¿sí? Entonces, de esta forma también nosotros trabajamos en aquel lugar. Y bueno, pues puedo decir, ¿no?, que en la fe que se les fue enseñado, pues Dios permitió, ¿verdad?, para que se hiciera también ese edificio, a donde estuve un tiempo en ese lugar, y bueno, pues Dios lo permitió, ¿no? Y bueno, pues de esta forma se tuvo el éxito en ese lugar, y ahora pues les hacemos una invitación, hermanos. Y si ustedes desean participar, pues acérquense, ya sea con el hermano David, servidor, hermano Hugo, y poder así pues estar juntos para poder hacer esta edificación. Sí, hermanos, ya tenemos los planos, ahora estamos esperando el permiso, pero ahora se está ya empezando a hacer todo lo que es el desplante. Y también ya se empezó a poner ya las bardas, hermano, y entonces, bueno, pues, bueno, sería bueno que ustedes, nosotros estamos todos los días en el terreno,
Y si ustedes quieren ir, hermanos, pues sería muy bueno para que ustedes también se puedan dar cuenta cómo va el resultado de la construcción de nuestro propio edificio, hermanos. Y sería muy grato que nos visiten y podamos estar allí juntos viendo, ¿verdad?, el trabajo de nuestro propio edificio para el día futuro de nuestra iglesia. ¿Sí, hermanos? Entonces, esa es la invitación, hermanos, y también gracias por poner atención, hermanos. Gracias. Ya, ¿escucharon todo bien? Ya, y más buena noticia, una más buena noticia, que los que están construyendo allá en el terreno, como más o menos 5 personas, ¿o? ¿Sí? ¿6? ¿O 5? 6. 6 personas desde mañana de la tarde van a escuchar el seminario. Ellos también quieren conocer acerca de doctrina de nuestra iglesia, del Evangelio. Entonces, ese, no sé, para mí es más buena noticia, que unos almas pueden recibir la salvación, ¿no? Algunos ateos no creen en Dios, en verdad, pero algunos ya están como congregando en otra iglesia, pero platicamos, entonces no conocen bien el Evangelio, entonces nosotros invitamos al seminario. Entonces desde mañana de la tarde van a escuchar el seminario con DVD. Entonces oren por ellos también, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Y también participen y en nuestra invitación de ofrecer materiales, ¿sí o no? Bueno, vamos a orar para terminar. Te damos muchas gracias, Padre Dios, que está con nosotros siempre. Hoy aprendemos acerca de las cosas que debemos aprender, ¿sí? Llevar en nuestra vida cristiana con tu palabra. Entonces, ayúdenos, guíenos para que podamos cumplir los que aprendemos. Gracias por todos. Y también nosotros estamos orando por la construcción de nuestro templo, de nuestra iglesia Iztapalapa. Queremos construir bien, queremos terminar bien con todos nuestros corazones de los hermanos que están aquí. Por favor, ayúdenlos para que puedan participar con todo su corazón en la construcción de nuestra iglesia. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.